¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo Rondo de Jokes y hoy hablaremos sobre la realidad del fútbol modesto con Josu Rodríguez y Jon Neskens. ¿Qué tal, Jon Neskens? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Josu Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? No hace falta que te presentes, Jon Neskens. Si alguien te quiere conocer, que busque en el YouTube o en el Spotify de Jokes Sports, que tuvimos la oportunidad de hablar contigo y tener una charla, una entrevista muy interesante. Sí que nos gustaría, Josu, que en tu caso nos des 4 pinceladas de a qué se dedica Josu, que me imagino que la gente ya lo sabe, pero un poco 4 pinceladas de quién es Josu. Bueno, soy un viejo joven de 34 años, actualmente juego en el Sant Andreu, en segunda ref, y aparte estoy trabajando en un colegio aquí en Barcelona, de coordinador de todo el colegio, y bueno, muy contento de estar aquí con vosotros, de compartir charla con Jon, que fue mi compañero, y nada, a pasarlo bien. Uno Sant Andreu, el otro Terrassa. ¿Ya ha habido ese enfrentamiento? ¿Cómo ha ido las cosas? Bueno, como bien ha dicho, ex compañero, estuvimos juntos en Sant Andreu en su día, ganamos una Copa Federación juntos, clasificamos para Copa del Rey, o sea, muy bien. Ahora rivales, yo en Terrassa, que él también ya estuvo, y bueno, y él en Sant Andreu. Nada, ya nos hemos enfrentado las 2 veces, en la ida quedamos 0-0 y en la vuelta pues ganó Sant Andreu 0-1. O sea, va ganando Josu, ¿no? Por el momento, a ver si consigues, ganarle, girar la tortilla y ganar en este caso tú, Jon, con alguna anecdotilla que guste más que la de Josu. Vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el fútbol modesto, ¿no? Al final se habla mucho evidentemente, de la liga profesional, de segunda, de primera ref, pero en este caso vuestros equipos están en segunda ref. Y lo que sucede es que no dejáis de trabajar o de realizar muchísimas cosas como si fuerais jugadores profesionales, pero con las diferencias que hay. ¿Dónde veis vosotros más esa diferencia, aparte de, evidentemente, en el salario? Bueno, a ver, yo lo veo ahora diferente porque aparte soy padre, entonces combino como 3 funciones en mi vida, que es jugar a fútbol, trabajar y ser padre, que también es una exigencia muy dura y muy gratificante a la vez. Pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, entrenamos a las 4 de la tarde, somos semiprofesionales, por así decirlo, nos exigen un trabajo de gimnasio y de seriedad que tenemos que cumplir, pero luego al final yo vengo cansado de trabajar y luego cuando acabo de entrenar pues me voy a casa con mi hija y al final es otro entreno más. Es difícil, es muy difícil, la verdad, porque estás compitiendo contra equipos que a lo mejor pues entrenan por la mañana, que a lo mejor tienen más presupuesto como para permitirse solo vivir del fútbol en la actualidad. Y nosotros de momento lo estamos llevando bien a nivel de resultados y a nivel de clasificación, con el objetivo principal cumplido, que era salvación, que creo que ya casi está, y de momento bastante bien para lo que hacemos. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En todo lo que ha dicho Josu. Yo sí que, por ejemplo, en mi experiencia te podría decir que al haber tocado fútbol profesional y luego tocar este fútbol semiprofesional o profesional, es que hablamos de fútbol semiprofesional cuando en realidad hacemos prácticamente todo igual que un jugador que sea de primera de Suiza, de segunda de España o de primera, da igual. Por ejemplo, en mi caso, claro, yo al ver ahora mismo en Sant Andreu, hay ahora mismo en Terrassa, pero por ejemplo, yo he estado en el Prat, que es un club humilde, que igual que Josu, pues entrenábamos por las tardes. Entonces, te tienes que plantear todo de otra manera, ¿no? Sigues compitiendo contra equipos como Hércules, como Valencias, Español, que solo se dedican absolutamente a eso. Y luego, pues tú entrenas lunes, miércoles, jueves, viernes y llegas al partido del domingo sin prepararte en el sábado. Y bueno, pues son cosas que te tienes que adaptar. Además, por ejemplo, yo de la última charla que tuvimos he visto que han habido comentarios y entonces nos llaman como que somos aficionados del fútbol, ¿no? Que nosotros pues no somos profesionales. Yo creo que esta gente no sabe, ¿no? El trabajo que hay detrás, el tiempo de dedicación que
que tú le aportas o haces en el día a día. Como bien ha dicho, trabajo de gimnasio, trabajo de alimentación, trabajo de descanso, trabajo... O sea, al final te cuidas como un jugador profesional, pero obviamente en lo económico y después en el tema del tiempo a la familia, a los amigos, todo esto te priva mucho, ¿no? Lo has comentado muy bien en este caso, Josu, tú también. El hecho de que también dependiendo del club donde estás, existen estas diferencias, ¿no? Quizás si estuvieras en otro club tendrías la oportunidad de no tener que compaginarlo con otro trabajo y poderte dedicar 100% a ello, pero sí que veo que la diferencia también reside mucho en los clubes en los que estás, ¿no? Nesken se ha puesto ejemplos muy marcados de equipos que solo se dedican a ello o que tienen más presupuesto, entonces ahí es una diferencia bastante grande de que dependiendo de dónde estás tienes que compaginarlo con otros trabajos y hacer esto, que puedas llegar más cansado, que puedas llegar incluso con la mente no 100% concentrado en el trabajo. Esto os sucede, ¿no? El hecho de tener más la cabeza pensando en otras cosas de fuera que dentro, donde debería estar en ese momento del entreno o del partido. Sí, los que hacemos más cosas aparte de entrenar y jugar, al final pues te llevas problemas internos a casa o te los llevas al fútbol. Sí que es verdad que en mi caso en particular, cuando voy a entrenar, pues me aíslo de todo y me sirve para desconectar. O sea, aparte de ser un trabajo, es a nivel de ocio, es lo que más me ha gustado desde siempre, desde pequeño. Y a día de hoy pues lo puedo disfrutar pues ganando un salario que eso me recompensa a mí por todo el trabajo que, como ha dicho John, que no es un trabajo solo de qué suerte has tenido por jugar a fútbol y cobrar, sino que al final pues hay un trabajo detrás que te cuesta mucho llegar a estas categorías y que cuando lo haces pues lo tienes que disfrutar. Y de esa manera sí que yo en mi caso particular pues me aíslo y cuando estoy entrenando pues disfruto mucho de lo que estoy haciendo y aprovecho al máximo esos momentos que tienes dentro del vestuario y demás. O sea que, por mi parte, contento de hacer multifunciones, pero al final yo se lo digo a los chicos jóvenes que vienen a entrenar con nosotros. Al final tienes que tener los pies en el suelo. Como mucho en tu primer año amateur vas a ganar una cantidad que te dé para salir con tus amigos o irte a cenar con tu novia. Y tienes que tener los pies en el suelo porque luego a nivel de ahorros tienes que estudiar, tienes que tener alguna formación profesional y luego tienes que trabajar porque no te da para más. Hablabas de los chicos jóvenes, tuvimos por aquí a Ramón Terrats, que no hablaba nada mal de cómo ejercías ese papel. Luego otro tema muy interesante es el tema de los viajes. Claro, estamos acostumbrados a ver los primeros equipos en las divisiones top cómo viajan incluso el mismo día o tienen muchísimas facilidades. Lo vuestro a veces es una auténtica odisea, ¿no? Imagino, John. Bueno, mira, yo te voy a poner un ejemplo de cuando estaba en la MLS, en Colorado, que a lo mejor tenías que viajar pues, de Colorado a Los Ángeles, ¿no? Y cambiaba pues, el horario porque habían 3 horas de diferencia o lo que fuese. Entonces viajabas hasta 2 días antes para adaptarte, para entrenar allí, para el clima, porque en Colorado la altitud era pues, mucho mayor que en los demás sitios. Y ahora pues te ves que tienes que viajar a Alicante en bus, 8 horas. O en coche, y... ¿no? Con esto que te pasa. O en coche, porque claro, jugué en Torrent y bueno, me rompieron la nariz y nada, tuve que volver en coche. Y nada, esto pues, claro, tú vas, te preparas, sí que por ejemplo en este caso viajas el día antes, duermes allí, juegas el partido, pero vuelves... pues después de haber jugado, imagínate si ganas, pues es de puta madre, ¿no? Pero si pierdes, cuidado, ¿sabes? ¿Quién se come esas 8 horas? Todo el bus callado, en silencio, nadie dice nada, llegas a las 5 de la mañana, al día siguiente de entreno. Además, te voy a poner una anécdota. Nosotros fuimos este año a jugar contra la Nucía, que es el último clasificado de segunda ref. Y perdimos allí. Y de vuelta, que nos quedaban pues 6-7 horas, quedando 1:30, el míster nos dice que vamos a entrenar. Que después de 7 horas de viaje vamos a entrenar por la noche, porque es la única manera de sacarnos ya ese mal gusto que nos había quedado del partido y la mejor manera de que íbamos a ganar ya al Valencia Mestalla. Así que ¿Funcionó? ¿O seguíais igual de...? Se ganó, fuimos a Valencia y se ganó. Así que, bueno, pues... anécdotas así, ¿no? Que vas a jugar y te comes 7 horas de vuelta, mal, porque has perdido. Pero bueno, al final acabas entrenando a las 10:30, 11 de la noche para que al día siguiente otra vez vuelvas a entrenar. Me imagino, Josu, que igual, ¿no? Porque al final los dos clubes están aquí ubicados, digamos... cerca de Barcelona en el caso de Terrassa, pero
tu caso es un barrio de Barcelona, me imagino que también cuando tenéis que viajar a Baleares, a los conjuntos que juegan en la isla, bueno, lo tienen que hacer cada 15 días, vosotros sí que es menos, pero 3/4 de lo mismo, ¿no? Las condiciones son pésimas. Al final, bueno, es los recursos que tiene el club. De hecho, alguna vez hemos viajado hasta el mismo día y hemos vuelto el mismo día. O sea, si jugábamos a las 6, recuerdo que contra el Berea, el año que yo estaba en Tarrasa, viajamos el mismo día, jugamos y volvimos el mismo día. O sea, al final en 24 horas te cascas pues 6 horas de viaje, juegas un partido y 6 horas de vuelta. Y lo que dice él, y al día siguiente entrena por la mañana. Entonces, bueno, las condiciones son las que son, no son buenas, porque no son buenas, y te tienes que adaptar de la mejor manera posible. Pues te traes cojines, que si algún compañero trae cartas de póker y mediante el juego pues te vas distrayendo, series de televisión, bueno. Sí. Luego también hablábamos de las condiciones de los clubes, lo hemos comentado anteriormente, pero ahora también los campos, ¿no? Porque al final os encontráis absolutamente de todo. Campos que sí que pueden cumplir la reglamentación, que son de un tipo de césped natural, otros de césped artificial. Entonces, también os encontráis aquí muchísimas historias. ¿O cómo intentáis hacer frente a esto? Sí, bueno, como bien dices, Josu, te tienes que adaptar. Al final, yo en mi caso, cuando estuve en Lleida, entrenábamos y jugábamos en césped natural y te tenías que adaptar al césped artificial. Pues en este caso, ahora mismo es lo contrario. Juegas y entrenas en césped artificial y te tienes que adaptar cuando vas a campos de filiales, a campos pues, de césped natural. Y bueno, creo que tampoco ahora con esto de que se quería formalizar la primera ref, de que todos los campos fuesen de césped natural, pero creo que lo han quitado. Entonces, sí, de cara al año que viene, pues por ejemplo, Cornellá volverá a su campo donde siempre ha sido mucho más fuerte, donde equipos que a lo mejor lo estaban pasando mal, ahora pues se le dará este margen. Es como si el Tarrasa el año que viene hubiese subido a primera ref y hubiese tenido que cambiar el césped, pues ahora ya no lo tiene que cambiar. Esto realmente los jugadores lo notáis muchísimo, ¿no? Josu, en este caso, el tipo de césped, es decir, el ejemplo que ponía el de Cornellá, siempre se ha caracterizado por en su campo ser muy fuerte. Me imagino que los jugadores también, no sé si evidentemente me imagino que debéis de preferir jugar en un tipo de superficie u otro, pero el hecho de hacerlo en vuestro propio estadio os da ese plus, ¿no? Que al final es importantísimo y más en una afición como tenéis vosotros, que es la Huesa. Yo creo que en una asignatura del carnet de entrenador debería estar el cómo adaptarse a situaciones que no dependen de ti, que son externas, pues afición, campo, lluvia, no sé. Pues en este caso, en el tema de los campos, nosotros la semana pasada jugamos en campo de Atlético Saguntino, que el césped estaba horrible y era de dimensiones pequeñas, y hace un mes jugamos en campo del Hércules, que era el doble de campo y césped natural y con 7.000, 8.000 personas. Entonces es muy difícil y sobre todo para el entrenador también, cómo gestionar tu perfil de jugador que quieres para ese campo, para el jugador el perfil de taco que debes utilizar para una superficie o la otra. Nosotros cuando jugamos en campo de césped natural no tenemos el beneficio durante la semana de ir a entrenar en un césped natural. Hacemos toda la semana normal en campo de césped artificial del San Andreu. Alguna vez, bueno, recuerdo el playoff que subimos en Salamanca. Ese año sí que fuimos al campo de la Ciudad Deportiva del Español y entrenamos en césped natural. Pero claro, al final era una final para ascender. Pero la semana de Hércules, toda la semana en césped artificial y hay algunos clubs como ellos que sí que pueden hacerlo. Tienes 20 minutos de calentamiento para adaptarte a un partido de 90 sí, donde has trabajado toda la semana en césped artificial. También es muy importante, ¿no?, el papel de la afición, porque al final hay distintos, es decir, a vosotros os exigen muchísimo las aficiones porque no dejáis de representar a un club, a un barrio, a una ciudad, lo que sea. En tu caso es muy especial, ¿no?, porque al final ahí se produce ese derbi de la Huesa contra el Europa. Yo también he tenido la oportunidad de jugar partidos bastante importantes de clasificación de playoff, incluso de playoff. ¿Cómo se vive un partido de la Huesa contra el Europa? Yo creo que es de las mejores cosas que he vivido a nivel profesional dentro de mi etapa de fútbol catalán, porque al final yo no he tenido la oportunidad de salir fuera y tampoco he querido. Entonces, para mí, cuando vienen los jóvenes y lo ven, incluso este año han venido jugadores en el mercado de invierno que habían jugado en categorías superiores, como Gerard Oliva, por ejemplo, que ha jugado fuera, ha jugado en primera ref y ha jugado incluso en filiales potentes. Y cuando vio el derbi se quedó alucinado, porque al final
también el entorno hace que 6.500 personas no sean lo mismo que 6.500 personas en Campo del Hércules, que es mucho más grande, y nuestra afición tiene una particularidad que es que no para durante los 90 minutos de animar y que te exige mucho, pero a la vez está muy contigo, y la verdad que los partidos contra Europa son muy especiales y cada vez más se está valorando mucho lo que está haciendo el fútbol catalán, y aquí pues desde aquí pues me enviar un agradecimiento a toda la afición que nos sigue y que a nosotros pues nos hace sentir pues profesionales de verdad. Es muy importante porque al final no estamos hablando de las primeras categorías del fútbol español, y que haya 6.500 personas en un campo, en un partido como tan histórico como este, me imagino que para los jugadores, como comentas, es algo muy especial. Hablábamos de entrenamientos, de viajes, de muchísimas cosas que influyen en vuestro día a día. ¿Cómo conseguéis, en este caso, por ejemplo, Jon, la parte esta social de poder estar con la familia, de poder estar con los amigos? Sí que en este caso Josu tiene más obligaciones, ¿no?, como nos ha comentado, pero ¿cómo consigues lidiar con estas cosas para tener también tu parte personal y social con tus amigos, con quien sea? Bueno, al final somos personas y eso es lo primero, ¿no? La familia siempre va ante todo, y tienes que sacar tiempo. Yo en mi caso ahora mismo también estoy empezando a ejercer de entrenador, ya lo expliqué, de un club CP Sarriá, de unos niños de infantil, y también pues me ocupa mucho tiempo, pero a la vez es muy gratificante. Y bueno, pues por ejemplo los martes que tengo un poco más libre, que no entrenamos, pues intentar pues hacer planes en familia, o por ejemplo después de los partidos del fin de semana buscar ese ratito, ¿no?, que puedas compaginar pues todo lo que conlleva el ser jugador y el tiempo que te quita con la familia y amigos. Tú, Josu, lo tienes un pelín más complicado, ¿no?, por el tema de que has sido padre y tal, pero también, ¿no?, intentar sacar tiempo de donde sea para poder también pasar tiempo con la familia, me imagino. Yo tengo un poco una rutina marcada y por suerte el horario me lo permite, y a partir de las 6 cuando acabo de entrenar pues ya paso todo el día con mi hija. Sí que me está costando un poco a nivel de amistades pues el retomar pues contactos que tenía con mucha gente, con amigos de toda la vida. Entonces, bueno, intentar lo que ha dicho Jon, buscar tus momentos así un poco que tengas libres e intentar aprovecharlo, porque al final por la situación en la que estamos, aparte de jugar, como ya he comentado antes, que también tienes un trabajo y demás, pues cuesta mucho, pero se intenta. En la categoría en que jugáis, con el club con el que estáis, si tuvierais que comentar un aspecto positivo o un aspecto que os gusta, aparte me imagino de estar con compañeros, de conocer gente y todo esto, si tuvierais que comentar una experiencia que os guste de jugar en la categoría en la que estáis, o de vivir el día a día como lo hacéis como futbolistas, ¿qué característica o qué experiencia recordáis, o qué punto bueno tiene el hecho de estar en vuestra posición en este caso? Yo te diré una que además ha sido muy reciente, que es la de la Copa del Rey, por ejemplo. Un club que está en segunda ref, jugar una competición como la Copa del Rey, pues llena absolutamente todo el estadio de Tarrasa en este caso, y fue una experiencia espectacular, y donde clubs humildes como los que hay en la categoría pueden tener esta oportunidad pues de nosotros en este caso ganar a un Albacete y pasar de ronda, y enfrentarnos de tú a tú con el Alavés, y estar hasta el final luchando por pasar y por poder vivir una experiencia inolvidable como hubiese sido jugar contra Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid. Entonces es algo que es muy bonito, porque la afición se vuelca, está contigo, da igual lo que pase, porque bueno, al final es para disfrutarlo, y momentos así pues no se olvidan nunca. Cuando se afronta un partido de esta magnitud, ¿se trabaja de forma distinta durante la semana, o simplemente se sigue el mismo mecanismo que se jugarais en cualquier otro campo de un rival de vuestra división? Sí, bueno, al final sabemos que obviamente los detalles aún cuentan más, porque son jugadores que no perdonan y que tienen mucha experiencia, y más en categorías más altas, ¿no?, que pueden marcar la diferencia en un detalle. Entonces, pues estar sobre todo 100% concentrado, trabajar con las mismas ganas y la misma ilusión que hubiese sido pues enfrentarte a otro equipo, pero al final sales al campo con la adrenalina al 100, y cuando ves que está toda la afición, que ves el campo lleno, pues obviamente es diferente que un partido de liga, pues que no viene tanta gente, sino que
bueno, pero se trabaja igual durante la semana. Y luego, ¿cómo afrontáis la repercusión que hay en todos los medios, ¿no? Porque Josu, al final esa semana que jugaban parecía que era una estrella de Hollywood este hombre, entrevista por aquí, entrevista por allí. Está situando Terrassa en el mapa, ¿no? De que todo el mundo tienes muchos más ojos puestos ahí. ¿Cómo lo afronta un jugador? Yo la verdad que lo viví con mucha naturalidad y con disfrutando el momento, ¿no? Al final, cuando te das cuenta que has ganado a un equipo de segunda división y que te vas a enfrentar con uno de primera y que todos los focos están en un equipo de segunda ref, pues orgulloso, ¿no? de poder transmitir lo que un jugador en estas categorías puede sentir, ¿no? De esas ganas de enfrentarte a un equipo de primera división y poder hacer algo histórico como es pues poder ganarle y enfrentarte a uno de los mejores equipos del mundo. Has tenido tiempo de pensar, Josu, la respuesta de este aspecto positivo te la ha quitado, ¿no? ¿Has tenido la oportunidad también de jugar? Sí, yo he tenido mucha suerte. En ese aspecto he tenido mucha suerte, porque nosotros en Sant Andreu, justo el año que coincidí con John, nos clasificamos para la Copa del Rey y el formato era diferente y nos tocó pasar 3 eliminatorias, las pasamos y jugamos contra el Atlético de Madrid. Hicimos ida y vuelta y jugamos contra el Atlético de Madrid, nos tocó en el Calderón, ¿no? En el Calderón. Y luego, 4 años después, otra vez nos clasificamos para la Copa del Rey y en el sorteo nos tocó otra vez el Atlético de Madrid. Y fue en el Wanda, que fue el año que ganó la Liga y se hizo la final de la Champions ahí. Y luego en el Terrassa quedaron segundos, si no recuerdo, se clasificaron para la Copa del Rey y nos tocó el Valencia en casa, que fue el año del COVID. O sea, al final, yo tengo 34 años, pero llevo 14 años jugando a nivel así semiprofesional en tercera, segunda B, segunda ref, y he tenido la oportunidad de jugar 3 veces contra equipos de primera división y la verdad que es lo que dice John, es un momento espectacular. O sea, te sientes realmente profesional del fútbol. Por lo que has estado luchando, ¿no? Todo Correcto. El tiempo de poder vivir una... Es como alcanzar tu sueño. O sea, tu primer objetivo es llegar al fútbol amateur, a tercera división. Luego ya te vas marcando pequeños retos de pues intentar ganar un derbi. Y luego pues intentar clasificarte para la Copa del Rey y tener la oportunidad de jugar contra un primera división. Preparar la semana idénticamente igual. Sí que es verdad que a nivel de repercusión mediática, pues, yo recuerdo que era una locura. Había un Media Day exclusivo que venían un día, no sé si en Campo de Sant Andreu, no sé si reunimos 24 o 25 medios de comunicación, La Sexta, en Cadena Ser, no sé qué, y claro, tú al final tienes 24 o 25 años y te empiezan a poner micrófonos ahí y dices, buah, como patinen un lenguaje ya verás que me hago viral y tal. No, la verdad que muy bien, muy chulo y es una experiencia más bonitas. Y aparte de esta experiencia de la Copa del Rey, si tuvieras que decirme otro aspecto positivo, ¿no? de lo que comentábamos, del hecho de estar en esta categoría con estos compañeros, con el club. Yo me iría un poco a nivel social. A mí, por ejemplo, que vaya con mi mujer y mi hija al Diagonal Mar y me paren para pedirme autógrafos o fotos, para mí eso es una auténtica locura. O sea, es maravilloso. Sí que es verdad que la repercusión que tiene el Sant Andreu, y lo ha hecho bien el club porque a raíz del ascenso pues lanzó una campaña de socios muy atractiva y demás, ha hecho que la gente te conozca y que el barrio se vuelque. Pero la visibilidad que te está dando el estar en segunda ref, pues a lo mejor en tercera no la teníamos igual, y que te vengan los niños y que para ellos seas un ejemplo, o que yo en el cole mismo que estoy trabajando se vuelquen en lo que es el fútbol catalán o la segunda ref, pues para mí es un orgullo y es una de las cosas que más me gusta. Cuando hablabas de la Copa del Rey, has comentado que poco a poco te ibas poniendo como retos, ¿no? Quizás el primer reto a lo largo de tu trayectoria es llegar al fútbol amateur, después ganar ese derbi. ¿Siempre has utilizado esta técnica para intentar llegar lo más lejos posible? Es decir, ponerte metas cortas para ir avanzando. ¿Crees que es una buena clave antes de imaginarte ya en primera división o en un equipo súper top, sino el hecho de poco a poco ir progresando de la forma que has comentado tú? Totalmente. Al final tuve la suerte de coincidir con un psicólogo deportivo en mi etapa en Europa que me fue muy bien y que trabajábamos por ese método, y desde aquí se lo agradezco porque me ayudó muchísimo. Hoy en día los niños y las niñas lo que quieren es llegar a primera división y vivir del fútbol. Todo el mundo quiere ser futbolista, pero si no te marcas pequeños retos a corto plazo es imposible. O sea, al final no sabes lo que te va a deparar en un año el fútbol, si te vas a lesionar de gravedad como le ha pasado a Diacabí, por ejemplo, ahora recientemente. No sabes si vas a tener un problema personal que te impida
combinar la práctica del deporte. Entonces, bueno, ir marcándote pequeños objetivos que te hagan ir creciendo a nivel personal y sobre todo a nivel profesional. Y vamos a la parte negativa ahora. Decirme una cosita negativa, una experiencia negativa que quizás hayas tenido a lo largo de vuestra trayectoria en este tipo de categorías. Al final ya lo hemos comentado, ¿no? Existen dificultades, desplazamientos, el tener que compaginarlo con otros trabajos, hay muchísimas cosas, muchísimas dificultades. Pero ¿alguna experiencia negativa que hayáis tenido? Yo, por desgracia, he tenido dos y han sido el tema de convivir en equipos que he tenido impagos. Uno fue en Gavà en 2016 y el otro fue recientemente en Lleida. Entonces, claro, cuando yo, por ejemplo, estaba en Lleida en un piso y ves que no puedes pagar el piso porque llevas 2-3 meses de impago, lo tienes que dejar, me tengo que volver a Barcelona y a partir de enero hasta que acabe la temporada subir y bajar cada día, pues bueno, pues al final todo lo que tú intentas ganarte dentro del campo y en cada entrenamiento, que es el tema de la remuneración, que lo hemos hablado, que no es lo mismo que un jugador de segunda o primera, pues además lo he tenido que gastar pues en los viajes, de coger AVE, de gasolina del coche, muchas historias. ¿De dónde sacas las fuerzas entonces para ir a jugar, para ir a entrenar, para seguir haciendo todo lo que estás haciendo sin tener la parte de remuneración? Es lo que hablamos, al final nuestro amor por el fútbol y por este deporte es máximo, ¿no? No somos aficionados como dice la gente, sino que hacemos... No digo que sea un suplicio, ¿no? Pero, o sea, somos unos afortunados, hacemos lo que realmente nos gusta, ¿no? Y además, pues, aunque sea poco y que nos puedan remunerar, ¿no? Y ganar y dedicarnos a lo que realmente nos gusta, es la mejor sensación que puede haber. Claro, cuando te encuentras casos así, pues es difícil afrontarlo porque gracias al capitán del equipo del Lleida, Toni Vicente, pues me acogió en su casa. Miércoles, jueves, viernes dormía allí, después tenía que subir, bajar, pero tú imagínate, si tienes que estar concentrado, si tienes que cuidar los horarios, la alimentación y todo. Jugábamos en Lleida a las 5 de la tarde y yo a las 2 salía de aquí con mi coche, con mi madre, íbamos a Lleida, jugaba, pero claro, jugaba como si fuese pues el San Andreu o el Tarrasa o quien fuese, porque tenía que viajar, jugaba y después me volvía, y al día siguiente tendría que volver a subir para hacer la recuperación o para hacer el compensatorio o lo que fuese. Entonces creo que son situaciones que no se valoran, que uno lo da todo por el club en el que está y que a veces pues no es recompensado y bueno, al final tuve esta mala experiencia, pero bueno, se compensa pues con el cariño también de la afición que me dedicó. Yo estaba muy a gusto allí en Lleida, pero cuando pasan estas cosas pues al final tienes que decidir, ¿no? En esta situación, evidentemente, aparte de poder necesitar ayuda de una coach deportivo, de un psicólogo deportivo, también es muy importante la figura que comentabas del capitán y la figura del vestuario, ¿no? Porque al final convives muchísimo tiempo con los compañeros, los ves día a día prácticamente, y entonces me imagino que el estar todos en una situación parecida, ya sea en este tema o en una derrota o en cualquier caso, la fuerza del grupo hace que verdaderamente, lo que te comentaba, saques esas ganas de seguir yendo a entrenar, de seguir yendo a jugar, de tratar de conseguir el objetivo, no solo por ti, sino por ellos, también por ese compromiso que se adquiere cuando estás en un equipo. Totalmente. Yo creo que una de las cosas que hicieron que el Lleida ese año fuese o entrásemos en playoff en las últimas jornadas fue el grupo, dirigido obviamente por Gabri, el entrenador, que también puso de su parte y que también subía y bajaba desde Andorra cada día. Pues imagínate, ¿no? Éramos como una familia. Además, esto se nota aún más cuando estás fuera de casa, ¿no? Cuando vives fuera de casa, cuando no estás cerca de tu familia, pues al final más, ¿no? Tu familia llega a ser tus compañeros del día a día, ¿no? Con los que hablas más, con los que tienes más confianza, con los que haces pues tu vida, ¿no? Los ves más que a tu propia familia. Entonces, gracias a eso pues pudimos seguir adelante, hacer buenos partidos y al final acabando entrando en playoff, que fue absolutamente una locura en el Camp de Sports, y esta es una de las cosas que también recordaré. Y más cuando pasas un periodo malo, el hecho de que finalmente termine acabando un final feliz, digamos. Exacto. De este modo, que lo saboreas el doble, ¿no? Sí. Josu, un aspecto positivo
que tengas ahí en la mente. Yo por aspecto negativo, perdón, aspecto negativo. El positivo ya lo hemos comentado. Yo por suerte no he sufrido impagos en estas categorías que no es normal. Yo te diría que las lesiones, creo que es el aspecto más difícil de gestionar, porque hay muchas veces que depende de ti, pero otras tienes mala suerte y te lesionas y no depende de ti. Y todo el proceso de recuperación, si es una lesión grave, en mi caso he tenido 2, por suerte, no he tenido muchas, pero sí que es verdad que ves al grupo entrenar, tú no puedes hacer nada. Yo creo que es la que más pereza me da, porque al final el jugador lo que quiere es jugar y convivir y estar ahí presente. Entonces yo te diría que las lesiones quizás es el punto más negativo que hay en el fútbol, aparte de todo a nivel emocional que te recompone eso a nivel de fuera del fútbol, porque al final no solo estás lesionado en tu equipo, sino que fuera también estás lesionado, te limita a hacer muchas cosas, tu vía de escape, que es el fútbol, pues no la puedes aprovechar, y te diría que es la peor. El problema que existe un poco con las lesiones es que no dejas de tener las mismas lesiones que puede tener un jugador de primera división, pero a la hora de tratarlas o a la hora de poder recuperarte con los tiempos que lo hacen ellos, no existe porque no tenéis los mismos recursos. Ahora hace poco creo que la AFE sacó algo para los jugadores que tratan por igual, tanto si juegas en primera división como si juegas en tercera ref, que es una semana intensiva allí en sus instalaciones en Madrid. Pero claro, al final es una semana, o sea, en una semana no te van a recuperar de un ligamento cruzado roto. Entonces, bueno, pero sí que se están volcando un poco más, pero lo que dices tú, al final servicios médicos que tiene el club son limitados por el tema del presupuesto, y las herramientas que tienes tú para trabajar o te las pagas tú de tu bolsillo yéndote a centros privados fuera de lo que es el club, o te cuesta mucho. Aparte de, evidentemente, intentar terminar la temporada de la mejor forma posible, de conseguir los objetivos, ¿qué te propones, Josu, de aquí en adelante? Dices que eres bien joven, yo creo que aún tienes fútbol para rato, pero ahora mismo, ¿qué prioriza un jugador que ya tiene 34 años y que sigue jugando al fútbol, sigue siendo importante? ¿Cómo ves tu futuro en este caso? A nivel colectivo creo que estamos haciendo una temporada buenísima, no solo por los resultados, sino porque a nivel de juego creo que somos un equipo atractivo de ver y que las cosas están funcionando muy bien. Y a nivel individual, pues me gustaría seguir jugando muchos años más, porque al final es lo que más me gusta. También tengo esa mirada así de reojo en el tema de entrenador o director deportivo, pero quiero que me quede lejos porque me noto bien físicamente. Sí que este año he tenido un par de lesiones que me han impedido un poco estar en la línea de los últimos años, pero quiero seguir disfrutando del fútbol. En el vestuario yo soy muy cachondo, muy abierto, y yo lo sabe, y me gusta mucho pues que el vestuario esté unido y esté bien, y a los jóvenes pues darles alguna pincelada de cómo deben estar en un club así, y espero que quede Josu para rato. ¿Nunca se te ha quedado esa vocecilla de probar algo en el extranjero para saber lo que se siente? Ahora es imposible, porque con mi mujer y mi hija es imposible que me separe, a no ser que me llegue una oferta astronómica y entonces le digo, me voy 6 meses y vuelvo. Vamos con algún equipo de América, a ver si puede haber alguna cosilla por ahí. No, la verdad que no, estoy bien y muy contento de mi trayectoria aquí en el fútbol catalán, y la verdad que estoy bien. Lo mismo, ¿no? Imagino, John. Sí, yo quería dar una pincelada a lo que ha dicho, que yo creo que hacen falta más jugadores como Josu, y sobre todo personas, ¿no?, como él, que dentro del vestuario hacen grupo. Todo más ameno, imagino, como ¿no? Como él ha dicho, pues... En el campo soy un poco más vinagre, eso sí. Es un tío que lo da todo dentro del campo, que obviamente se cabrea, pues como cualquier jugador, porque siempre quieres ganar, pero coincidí con él cuando yo tenía 18 años. Sí, era muy joven, y era muy joven, y bueno, pues desde entonces hicimos muy buena amistad, y creo que en el mundo del fútbol pues hacen falta más compañeros y personas como él, y obviamente pues yo creo que todavía le queda mucho para... Si Jon Neeskens habla bien de ti, si Ramón Terrats habla bien de ti, algo bueno estarás haciendo, Josu, ¿no? Me habré engañado bastante. Esa es otra opción. Está bien. Bueno, Josu, muchísimas gracias. Jon Neeskens, muchísimas gracias. A vosotros. Y a todos vosotros, esperemos que os haya gustado el contenido de Jocs.